Hola dibujantes. El vídeo de hoy, los que me seguís por Instagram ya sabéis de qué va. Va de un personaje genial creado por dos españoles, Díaz Canales y Guarnido. Es Blacksad. Muchos a lo mejor ya habéis leído el cómic. A mí me ha llegado hace nada porque lo pedí online y fijaos, me ha llegado ya la segunda edición para que os hagáis a la idea. Ha salido hace muy poquito, seguro que alguno ya lo ha leído, que los tengáis en casa. Y a mí me ha llegado ya la segunda edición porque, bueno, es un superventas. Y el reto de hoy va a consistir en hacer un dibujo que se parezca en algo, si es que se puede hacer, que se parezca algo al arte de Guarnido en Blacksad. Y el reto va a consistir en hacerlo solo con Clip Studio, solo en una capa. Así que, bueno, a ver qué sale. Lo mismo sale un moñigo, espero que no. Espero que os guste. Voy a compartir mi proceso creativo con vosotros desde cero. Vamos a dibujar más en el canal, que es de lo que va. Aunque sé que los vídeos que más audiencia tienen son el tema de análisis y demás. Bueno, la audiencia para mí es secundario y lo que quiero es que entre todos aprendamos y entre todos mejoremos. Así que me da igual. Hoy dibujo, así que vamos allá. Bueno chicos, siempre hablamos del tema de las capas y en este vídeo os quiero demostrar que se puede hacer todo en una capa. Lo primero que he hecho es con el cubo pues hacer un fondo gris y empezar directamente a manchar ese fondo con color. En este caso pues con un color base pues gris, porque bueno, el personaje de Blacksad es grisáceo, negro y demás. Y he elegido ese. Simplemente voy a dibujar la silueta, sin ningún tipo de detalle. Va a ser, por así decirlo, la silueta del personaje. Y bueno, con brochazos, con las brochas que siempre os digo de Lois, que me encantan, que logré pasarlas al Clip Studio, pues lo que hago es, pues eso, dar la forma un poco para hacerme la idea de cómo va a ser el personaje y demás, pues dar la forma de un busto en este caso. Tampoco quería hacer algo muy detallado porque, bueno, es un esfuerzo bastante importante hacerlo solo en una capa y en una sesión de dibujo para que quepa en un vídeo. Porque os tengo que decir que este vídeo es en tiempo real. Es decir, lo que dura el vídeo es lo que he tardado en hacer el dibujo. Entonces, pues si me metiese en algo un poquito más complicado, pues no ibais a apreciar el proceso 100% de cómo hago uno de mis dibujos desde cero. Obviamente he cogido referencias para saber cómo es el personaje y lo he ido trabajando durante la semana. He hecho un boceto de él y de otro personaje de Blacksad y de otro personaje. Bueno, al final me he decantado a hacer solo al personaje de Blacksad, que creo que bastante es. Y bueno, para dar estas sombras pues estoy utilizando una brocha pues muy normal, redonda y nada, es, como os digo, es con el grupo de brochas que me bajé y que os he puesto enlaces y demás de Lois. Lo que voy a hacer ahora es dar una sombra a todo el fondo, que bueno, en un principio pues dudé de qué color y bueno, al final pues cogí el típico gris, ¿no? Para que no desentonase con el fondo que había elegido, un gris más oscuro y nada, pues directamente en este caso con aerógrafo. Incluso hago que la sombra se aplique al propio personaje, no pasa nada. O sea, tened en cuenta que no vamos a jugar en ningún momento con capas, o sea, va a ser todo en una misma capa, como si trabajásemos en un folio. Creo que es algo que podríais hacer vosotros como ejercicio, porque os va a servir para economizar, para no alteraros con el tema de las capas
y demás. Aunque obviamente dibujar en digital y utilizar las capas me parece absurdo. Realmente me parece una chorrada, o sea, hay que utilizarlas, pero no hay que obsesionarse con las capas. Os he dicho en muchas ocasiones que, bueno, hombre, se trabaja más cómodo pues no teniendo un límite de capas o teniendo un límite más elevado de capas, pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar con menos capas y hacer el mismo dibujo o mejor. O sea, bueno, aquí estoy definiendo un poquito más la forma de la cara del personaje de Black Chat, que bueno, que es un gato. Y utilizo tonos más oscuros. Realmente lo que voy a dar también es el color ahora de la gabardina. Y como veréis, pues de una forma muy somera, no hago mucho detalle, simplemente estoy jugando con la composición, con los colores que va a tener y demás, y dónde van a estar situados, y haciéndome la idea un poco de cómo va a quedar la ilustración final. Y es simplemente manchar con color, con un color base. No es nada definitivo, luego se va a poder variar, como veréis, o sea, no pasa nada. Se puede variar en todo momento. Ahora estoy haciéndole la camisa, el cuello de la camisa, que lo mismo, o sea, pues es simplemente para orientarme, nada definitivo. La ilustración, en cualquier momento puedes echar para atrás, que es lo bueno de dibujar en digital. Sí que veis que dejo ahí un poquillo de sombra en el cuello, ya voy anticipando. Y luego, pues eso sería la chaqueta interior, vamos, la chaqueta que lleva el personaje, que es un tono más oscuro. Y empiezo ya a definir cada vez más, como si escupiéramos, siempre os lo digo, a definir un poco más al personaje. Bueno, esa parte blanca típica de la boca de Black Sat, pues me sirve para ubicarme un poco y saber dónde va a ir la nariz, ojos y demás. Y todo muy a ojo, porque he querido que sea todo muy rápido, muy inmediato. Ya sitúo la nariz con el tono anaranjado. Y para que me veáis trabajar, pues eso, a lo bestia, a lo bruto. Bueno, los ojos son de un tono verde que me costó, en un primer momento aplico un tono de verde que luego cambiaré. No se aprecia muy bien en el vídeo. En la ilustración que voy a subir al final, pues sí que lo vais a ver. Aparte que es bastante más oscura porque la luz de la Huillón, de la tablet de dibujo, pues hace que se vea todo más brillante de lo que de verdad es. La ilustración realmente es oscura, es bastante oscura, incluso a lo mejor un poco demasiado oscura me ha salido en este caso. Y bueno, sigo definiendo, dibujando. Ya lo bueno, una vez que ya tienes las manchas, es un proceso extraño hacerlo en una sola capa, porque es como, o sea, estoy haciéndolo al revés de como yo lo suelo hacer. O sea, yo suelo hacer las líneas y luego suelo colorear una capa debajo. En este caso no. En este caso primero he coloreado con colores base, color básico, y luego voy definiendo con las líneas y con los degradados. Bueno, ahora empiezo con los detalles de la gabardina, como podréis ver, y ya pues va tomando mucha forma la ilustración. Vais a comprobar a lo largo del vídeo que hago variaciones y es lo que os digo siempre. O sea, en este caso pues he estado 40 minutos. Pues obviamente podría haber pulido muchísimo más el resultado, darle más degradado, un acabado más 3D. Pero bueno, de lo que se trata es de hacer un ejercicio. No es nada definitivo, no va a ser una ilustración pues de las más destacadas que tengo. Es simplemente para que veamos y para que nos hagamos la idea, que creo que es muy importante, que se puede trabajar en una sola capa. Vamos a ver, es lo que hemos hecho toda la vida, en un folio. Pues esto es igual. Muchas veces nos ponemos limitaciones de manera absurda. Y bueno, sí que es cierto, como os digo, que lo de las capas está genial, está muy bien, pero que no os impida eso dibujar y expresaros, o que tengáis una tablet con menos capacidades, no os va a hacer peor dibujante. Es una cosa que quiero que tengáis claro. O sea, el medio no importa.
no importa, da igual, que lo hagas con una tiza en una pared, siempre os lo digo. Y los límites al final nos lo ponemos nosotros. O sea, el esfuerzo tiene que venir pues de aprender a dibujar y de trabajar mucho. Sí que es cierto que a veces pues te frustras al trabajar con determinado medio. Yo, por ejemplo, en medios tradicionales pues me frustraba bastante con el tema del color, porque en mi época pues no había los rotuladores que hay ahora, o yo por lo menos no los conocía. Dibujar con acuarelas es bastante complicado, y como yo nunca me he formado en dibujo, para mí era súper frustrante no poder dar color a mis dibujos, porque es una de las cosas que me apasiona, que más me gusta. Solo podía trabajar pues con lápiz y con tinta, y la verdad es que pues eso, cuando conocí el mundo del ordenador y empecé a trabajar con Photoshop, se me abrió pues un mundo totalmente nuevo y alucinante. Aprendí con el color de manera bastante autodidacta, y porque yo el color empecé expresándome con degradados de grises, o sea, utilizando un difumino y una goma. Pues yo copiaba cuadros de Velázquez, de clásicos y demás, y claro, no tenía la oportunidad de esos degradados, que es lo que muchas veces veis en los ejercicios que hago y en los dibujos que hago, que parto de grises. Bueno, pues por eso es un buen ejercicio. O sea, creo que dibujar en grises te ayuda a ser un buen colorista. Sé que a lo mejor os resulta un poco extraño, pero es así. O sea, porque vas a aprender a ver los valores y las distintas tonalidades que tiene cada color, aplicándolo en gris. Por eso, pues bueno, está muy bien hacerlo. Y una vez lo dominéis, pues vais a poder hacer por lo que estoy haciendo en este vídeo, que es directamente aplicar los colores de una manera directa sobre el lienzo, sin necesidad de hacer degradados de grises. Eso se consigue con el tiempo. Pero no quita que la técnica de hacerlo con grises, la verdad es que pues está fenomenal, está genial, es un ejercicio buenísimo. Bueno, como veis ahí ya me estoy centrando un poco en los ojos, que ya por fin se ven verdes en el vídeo. Y bueno, si queréis ver el resultado final, pasad todo el vídeo y veis cómo es bastante más oscuro, ¿vale? Pero bueno, creo que está bien que veáis el proceso y que os dejéis para el final cómo queda la ilustración. Aunque los que me seguís en Instagram, pues seguramente ya la habréis visto, porque ya lo he subido. Siempre os anuncio las cosas en Instagram o a través de la ventana de comunidad de mi canal. Y bueno, aquí realmente tienes que tener mucho ojo para poder limar. En este caso, la frente me había quedado demasiado abombada, y lo que hago es simplemente cogiendo el color del fondo, pues o con el mismo difumino, con la herramienta de Blender, que os digo siempre, pues directamente lo voy puliendo, lo voy esculpiendo. Y vais a ver un poquito más tarde que metemos focos de luz, ¿vale? Pero eso yo lo suelo dejar, las iluminaciones lo suelo dejar para el final. Sí que es cierto que a lo mejor adolece de no tener unas sombras como suelo meterle con la capa a multiplicar, porque aquí para sombrear tenemos que jugar con la presión de la pluma. Aplicando menos presión con los negros o con los grises, vamos a conseguir el efecto que se consigue con la capa multiplicar. Y bueno, es cuestión de tener mucha sensibilidad a la hora de aplicar el pincel sobre el lienzo. La verdad es que la tablet Huion y la sensibilidad del lápiz es brutal, así que no he tenido muchos problemas a la hora de aplicar esas sombras, y luego pues ayudado por el difuminador, por el Blender, que lo utilizo como el difumino en las ilustraciones que hacía de más pequeño, con el difumino y con el grafito, con el lápiz de toda la vida. Así que bueno, yo creo que todos hemos empezado con una hoja de papel y lápiz. Al final, pues bueno, esto es más sofisticado, pero todo se reduce a lo mismo. O sea, yo creo que el aprendizaje que tenemos con los medios tradicionales, pues luego te van a servir muchísimo para ser un buen dibujante digital.
pero claro, vosotros, si sois más jóvenes, supongo que ya directamente habréis pasado de papeles y habréis empezado ya con el iPad o con las tablets. Bueno, son formas de aprender. Bueno, y ya hablando sobre el cómic, sobre Black Sad, pues nada, deciros que bueno, es un cómic que está basado en la historia de un detective que se mueve en Estados Unidos, en un Estados Unidos en el que todos son animales antropomorfos. Bueno, esto lo toman un poco de... Esto no es nuevo, esto ya lo utilizaba Esopo en sus fábulas en la Grecia antigua y es un recurso maravilloso para hacer un cómic. La verdad, es el cómic que a todos nos hubiese gustado hacer. De hecho, Guarnido lo iba a colorear, no lo iba a colorear él, o sea, el cómic en principio no lo iba a colorear, no lo iba a dibujar él, lo iba a hacer el propio Díaz Canales. Y no, se lo pidió, dijo, no quiero hacer yo. Y es maravilloso porque sobre todo lo que más me llama la atención en el cómic son las expresiones. Tiene unas expresiones alucinantes, geniales, que bueno, para llegar a esa maestría sí que os diría que empezaseis mirándose en un espejo y poniendo caras, poniendo caras raras y dibujando, no autorretratos, ¿no? Pero que lo pasáis o sea, esas caras, esas expresiones a vuestros personajes, ¿no? Es una manera de hacerlo y son maravillosas. Está ambientado en un Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entrando en la Guerra Fría, y es la historia de un detective privado que se mueve por los bajos fondos de Nueva York, aunque bueno, en los tomos, tengo todos, pues visita varias partes de Estados Unidos. Y luego también lo que hacen es utilizar los distintos animales para remarcar determinadas cosas, por ejemplo el racismo, determinadas razas, y bueno, es una idea magnífica, genial. Se ha unido un tándem maravilloso. Y bueno, claro, van cayendo las obras con cuentagotas. La industria europea no es como la industria norteamericana, que hacen cómics como churros, ¿no? Aquí cada vez que se hace un álbum tarda muchísimo. De hecho, creo que son 5 álbumes, no me quiero confundir, bueno, no lo sé. Creo que son 5 álbumes desde que empezaron en los 90. Y este último, todo cae, van a ser 2 álbumes, que yo espero que ya los tengan terminados y que los vayan a sacar en breve el segundo tomo, que yo espero y deseo que sí. Y bueno, todavía no me lo he leído, pero bueno, estoy deseando meterle mano porque me ha llegado muy tarde, la verdad. Y bueno, pues son historias pues ambientadas en un momento histórico, y lo que me gusta es que se narra y se muestra muy bien ese momento histórico. Es decir, hay alcohol, hay tabaco, hay humo, hay locales de jazz, hay pues eso, todos los personajes que se pueden dar en los bajos fondos y demás, y sin cortapisas. O sea, la verdad es que lo muestra perfectamente. Es novela, es como novela negra o como películas, pues eso, como El halcón maltés y demás. Y bueno, y aparte la maravillosa gama cromática que utiliza Guarnido es alucinante. Está hecho con acuarelas. Es un cómic hecho con acuarelas. No me quiero ni imaginar lo que tardará en hacer cada una de las planchas del cómic, pero cada una de ellas es una obra de arte. Cada viñeta es una obra de arte, y de verdad que merece la pena, aunque solo por curiosidad, que os hagáis con uno de los tomos de Black Sad, y creo que vais a seguir haciendo con el resto. Hay una edición integral. Yo lo tengo por tomos, y bueno, la verdad es que es maravilloso. Bueno, siguiendo con mi dibujo, estaréis viendo que estoy dando un foco de luz, en este caso azul, de ambiente, que le viene desde el lado derecho según miramos.
siguiendo la sombra que he aplicado en el fondo en un primer momento. Entonces, el hecho de darle ese foco de luz le da cierta tridimensionalidad al dibujo. Y os habréis fijado que ya prácticamente tengo aplicadas todas las sombras, ya tengo definido todo el dibujo, y es cuando ya empiezo a aplicar los brillos, ¿vale? Hasta este punto de la ilustración, en principio, lo que hago es remarcar otras zonas y demás, y ya la cabeza del personaje ya empiezo a aplicar las luces. Y las sombras, en este caso, pues en la boca y demás. Que como veréis, la verdad es que dudaba qué color aplicar. Pues poco a poco voy cambiando la gama cromática. Veréis que, por ejemplo, en el lomo un poquito más adelante, bueno, aquí le estoy dando un contraluz, pero en este caso con un gris, ¿vale? Le estoy dando un contraluz gris en esa otra parte, es decir, hay un foco de luz que le ilumina, realmente es luz ambiente, ¿no? Luz azul. Cuando estamos en la calle tenéis que tener muy en cuenta que si hace un día un poco claro, pues todo lo recubre con una luz azulada del cielo en un momento dado, y es la luz que aplico. O sea, quiero que sea una luz muy natural, no una luz artificial, ¿vale? Y le hago ese contrapunto del gris en el otro lado, que también ayuda a resaltar la tridimensionalidad, porque si no queda un poco más plano. Sí que me gusta utilizar casi siempre dos focos de luz. Puede ser del mismo tono, pero en este caso, pues no, pues lo he hecho del gris del fondo, pero aplicado a la parte oscura de Black Sat, para que le envuelva esa luz y le saque del fondo, ¿vale? Bueno, y ahora vais a ver un cambio que, como os he dicho, que podemos empezar a hacer la ilustración y luego hacer los cambios que nos dé la gana, porque vamos a hacer capas de pintura por encima. Un cambio que varía la ilustración totalmente, y es el cambio de la boca, de la expresión del personaje, ¿no? Me parecía que estaba demasiado serio y no sé, pues está fumando y me apetecía hacerle pues una expresión más distendida, más tranquilo y demás. Y vais a ver que sencillamente me costó, porque bueno, no supe bien cómo reflejarlo, estaba dudando ahí con la sonrisa, no me convencía, y directamente pues lo que hago es, una vez empiezo a meter las sombras, pues cambiarle directamente toda la expresión al personaje. Y bueno, pues es lo que tiene. O sea, el hacerlo en digital, incluso en papel, con determinadas técnicas, supongo que con acrílico también lo podrás hacer, y con óleo, pues que nada es definitivo. Por eso tenéis que ganar confianza a la hora de dibujar, y quitaros esa losa mental de decir, jolín, lo he hecho mal, me he cargado el dibujo. Pues no pasa absolutamente nada. No te estás cargando el dibujo, no estás compitiendo contra nadie, estás intentando mejorar, ¿vale? Entonces, pues nada, es cuestión de probar cosas, y muchas veces probando esas cosas, pues el resultado del dibujo va a quedar mucho más satisfactorio. Y hay que probar y hay que confundirse, ¿no? Demonios, no pasa nada por confundirse, y menos dibujando. No os metáis presión, no. Yo muchas veces cuando veo comentarios y demás de gente que dibuja, no, es que no voy a participar en este concurso porque no tengo nivel, no sé qué. Pero vamos a ver, participa, no pasa nada, pierde el miedo. Vergüenza no hay que tener para nada, y menos dibujando. Se trata de aprender. Si en el equivocarse está el aprender, no os metáis presión, es una tontería. O sea, esto no es una cosa que se consiga en 2 días. Dibujar se consigue a base de esfuerzo y de pasión. Y muchas veces a lo mejor no tienes cierto talento, pero con el esfuerzo lo puedes suplir. Y bueno, copiando, mirando, no pasa nada por copiar. No pasa absolutamente nada por copiar. Hasta los Beatles copiaban.
Quiero decir que muchas veces para conseguir vuestro estilo, para conseguir vuestro arte, pues vais a tener que tomar cosas de los demás. No os preocupéis, no pasa nada, lo ha hecho todo el mundo. Y bueno, pues consiste, ya os digo, prueba y error, prueba y error. Y nada es definitivo en una ilustración. Y yo, por ejemplo, con esta misma ilustración podría haber seguido, es lo que os digo siempre, tú puedes seguir hasta el infinito, pero tiene que llegar un momento en que digas, bueno, hasta aquí, yo creo que he cumplido mi objetivo, ¿vale? Y pensar en la siguiente ilustración que vas a hacer, que es lo bueno, pensar en lo siguiente que vas a hacer. Y pensar que lo siguiente que vas a hacer va a ser mejor que lo que acabas de hacer. Entonces es cuestión de ir poniéndose esas pequeñas metas e ir superándolas, pero nada de presión y de decir, no, es que no valgo para nada venirte abajo. No, a ver, esto no es así. Es que nadie nace sabiendo y nadie nace siendo un experto desde el minuto cero. Todos nos confundimos. Entonces, esa presión fuera, quitárosla. Y las críticas de los demás, quedaros con las críticas positivas, buenas. Las críticas destructivas y la gente tóxica, fuera de vuestra vida, ¿vale? Eso no. O sea, la gente que es tóxica y que simplemente, bueno, está bien criticar, pero a ver, es lo que os digo, aquí nadie somos Picasso, yo qué sé. A lo mejor es que no te gusta pues porque tú tienes un estilo diferente al mío o una forma de ver arte diferente a la mía. No sé, es que es muy fácil destrozar a una persona con una crítica. Vamos a ver, pues no. O sea, a lo mejor tú lo estás reflejando de una forma, a ti te gusta, está bien que tú me pidas mi opinión, hay muchos que me pedís mi opinión, yo os la doy, sinceramente, pero eso no quiere decir que mi opinión sea la perfecta y sea la adecuada. Tenéis que seguir vuestro instinto también. Entonces, pues bueno, lo que pueda decir los demás y tener 2 likes o 20 o 2.000 o 50.000 likes en una de vuestras ilustraciones, pues ¿qué queréis que os diga? A lo mejor, pues bueno, pues a lo mejor está mucho mejor una ilustración que tenga 3 likes que otra que tenga 50.000. Pues, o sea, es que lo de los likes y todo esto que hay ahora con las redes sociales, pues cogedlo con pinzas. Tú tienes que estar satisfecho de tu dibujo. Tú, personalmente. Luego, si vienen 50 o 2 o 3 likes, o tienes 1.000 seguidores, o tienes 30.000 seguidores, pues bueno, pues eso está muy bien. Pero tú dibuja para ti, ¿vale? Entonces, para empezar a dibujar y para aprender a dibujar, tienes que tener eso muy, muy en cuenta. Y lo de los seguidores, pues bueno, pues está muy bien. Yo cuando aprendí a dibujar, ni seguidores ni nada. O sea, mi seguidora era mi madre y mi hermano y mi padre. Esos eran mis seguidores. Y me decían, pues está muy bien o este no te ha quedado tan bien. Pues bueno, ¿y qué? Y yo he aprendido a dibujar. Entonces, pues lo que os digo, lo de los seguidores, cogedlo también con pinzas. A ver, sí que hay gente pues que te ayuda mucho y demás, y hay gente guay. Y bueno, pues hay otras personas que saben más o que saben menos. Hay gente pues que no sabe mucho dibujo, pero le gusta tu dibujo. Pues mira, qué bien, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Hombre, si te dedicas a ello, pues está muy bien tener una buena base de seguidores. Pero si lo que estás tratando es de aprender, olvídate de eso. Céntrate en aprender y en mejorar. Y ya está. Y lo de los seguidores y los likes y todo eso, pues vendrá. Y si no viene, pues da igual. Tú vas a seguir disfrutando de tu pasión. Pues bueno, pues eso que ganas, ¿no? No sé. Yo lo veo así, chicos. Bueno, estáis viendo que todo se puede corregir. Ahora estoy con los tonos de grises, estoy quitando parte de la gabardina pues que me sobraba. Pues bueno, pues ya está. Pues eso, sin presiones, chicos, sin presiones. Todo se puede mejorar. Sí que tenéis que llegar al punto de decir, vosotros mismos ser ciertamente autocríticos, cuesta muchísimo llegar a ese punto de decir, oye, mira, pues esto lo podría variar y demás.
y ver con sentido crítico, pero sin machacaros, por favor. O sea, es que hay mucha gente que es que no muestra su dibujo porque son hiperperfeccionistas. Pues vamos a ver, no sé, es que son cosas que no entiendo. Es decir, tú lo vas a mostrar a los demás, pues bueno, no pasa nada. Habrá gente que le guste y gente que no le guste. Pero bueno, no sé, intentar también no autodestruiros vosotros mismos, no ser tan exigentes. A lo mejor tú no estás muy convencido con algo y lo muestras a los demás y los demás, oye, pues te dicen, oye, mira, esto está muy bien lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenéis que tener ahí cierto punto de dejaros llevar un poco, porque si no, no vais a avanzar. Tampoco tenéis que tener esa presión absoluta de que quede, pues eso, que cada obra sea un Velázquez. Pues no. Poco a poco y así es como se avanza. Bueno, ahora vais a ver cómo extiendo pintura y nada, y sigo jugando, como os digo, como no puedo utilizar las capas de multiplicación, sigo jugando con la presión de la pluma, ¿vale? Súper importante. Y la verdad es que con eso la Agullón, bueno, tanto la Agullón como el iPad son una pasada. O sea, la sensibilidad que puedes tener a la hora de aplicar la pintura, pues es genial. Y pues esto seguramente lo hubiese hecho con una capa a multiplicar, como siempre os digo. Pero el acabado que estoy consiguiendo en la ilustración, pues no está mal, está realmente, pues me gusta. Hombre, sí que es cierto que me hubiese gustado trabajarla más, pero es lo que os digo, es que no podemos tener un vídeo de 3 o 4 horas porque vamos, se me seca la voz, ¿vale? Y sí que me gusta ir explicándoos pues cada momento del proceso. Entonces, pues bueno, pues el acabado final pues es el que es, pero creo que sí que os estoy demostrando que simplemente con una capa se puede conseguir un grandísimo dibujo. Y quitaros la presión, por favor, del tema de las capas. No hace falta tener 800.000 capas. Podéis ir fusionándolas. No pasa nada. O sea, las vais fusionando. Si el dibujo ya os cuadra con el foco de luz que le habéis puesto, con la sombra que le habéis puesto, no pasa nada porque las fusionéis. Es más, para luego mezclar la pintura, es conveniente que esté fusionado. Es decir, lo ideal sería que llegase un momento de la pintura, del dibujo, en que fusionaseis todo. ¿Por qué? Porque a la hora de extender la pintura con el Blender, vais a mezclar los tonos. Si no, siempre el tono de la capa a multiplicar rojizo se va a quedar rojizo. Pero si tú lo mezclas con lo que tiene debajo, se va a fusionar esa oscuridad, esa luz, se va a fusionar con lo que tienes debajo. Y con el Blender lo vas a poder hacer más realista. A ver, a no ser que queráis dibujar con tinta, que bueno, que ahí sí que la capa de tinta siempre hay que respetarla, de cómic, y esa siempre va a tener que estar encima, y ahí no os lo discuto, ¿vale? O sea, eso es así. Pero si queréis tener un acabado digital, yo realmente sí que os recomiendo que fusionéis las capas. De hecho, yo últimamente es lo que hago. A no ser que le ponga una capa de tonalidad que afecte a toda la ilustración encima de un azul, de un anaranjado, de un rojizo, yo lo que hago es fusionar. Incluso aunque aplique eso, muchas veces también lo fusiono y lo dejo en una sola capa, ¿vale? Bueno, sigo con los detalles y demás, porque no olvidemos que es un gato. Entonces sí que le voy a dar cierto aspecto como de pelo en determinadas zonas, que de hecho guarnido en determinadas ilustraciones pues también se ve pues eso, que le hace aspecto gatuno y le dibuja sus pelos al gato, ¿vale? Por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa. Se me ha olvidado dibujarle los bigotes al gato. Tiene bemol en la cosa. Pues nada, en la ilustración final que os suba va a tener sus bigotes, porque el gato en el cómic tiene sus bigotes. Pero bueno, en la de Instagram pues el gato va sin bigotes. Vaya fallo tonto. Bueno, y ya que estamos, deciros que Clip Studio, no sé si lo dije en el anterior vídeo, pero bueno, Clip Studio va a hacer una pedazo de actualización, creo que sí os lo dije,
que estoy deseando que llegue, que haré un vídeo solo de eso, porque van a incluir la herramienta licuar, que la verdad es que para esta ilustración me hubiese venido guay, porque a lo mejor le podría haber modificado determinadas cosas y hubiese sido cumpliendo el reto de hacerlo en una sola capa. Pero claro, también es cierto que lo que quería es hacerlo de la manera más tradicional posible. Y bueno, lo de licuar no se puede utilizar ni en un lienzo ni en un folio, así que bueno, hubiese sido un poco de trampita. De hecho, no he utilizado ni la transformación, si os dais cuenta, o sea, ha sido todo de golpe. Así que con sus fallos y con sus aciertos, pues ha sido todo de golpe. La verdad es que me gustaría hacer más vídeos de este tipo, que me vieseis dibujar, aunque no utilizase el color, pero sí, pues, por ejemplo, hacer un buen boceto, un boceto y tinta. E incluso, si queréis, lo que podéis hacer es pues pedirme, oye, mira, hazme este personaje, o haz este personaje, da igual, pues que sea de manga, que sea de lo que sea, de películas, de cómics, de videojuegos. Y yo creo que el canal va a empezar a tirar por ahí, porque al final es lo que más me divierte. Más allá de que no voy a dejar los análisis, por ejemplo, esto de Clip Studio, que salga una nueva versión, que haya una actualización importante, o que no sé, o que adquiera alguna herramienta de dibujo nueva o lo que sea, pues bueno, en ese caso pues sí voy a seguir con los análisis, o si hay alguna noticia importante que nos afecta a todos. Pero quiero incluir más cosas en referencia al mundo del cómic, que me encanta. Algún día alguna recomendación de cómics y demás que os puedan interesar, o de películas incluso de animación, porque hay muchas joyas por ahí ocultas que no todo el mundo conoce. Y bueno, hay películas de animación muy muy buenas que también os podría llegar a recomendar en alguno de los vídeos. Pero básicamente lo que quiero es dibujar y que aprendamos todos a dibujar y que entre todos nos motivemos para dibujar. Y creo que, jolín, si muchas de las cosas que os he dicho en este vídeo, pues me hubiese gustado que me las dijesen a mí en su día, porque yo me comía mucho la cabeza, la verdad, con el dibujo. Y muchas de las cosas que os he dicho que no hay que hacer, pues yo las hacía. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pues el hecho de eso, de autoexigirte demasiado, de no saber ser objetivo y ver tus fallos, porque a todos nos pasa cuando dibujamos, pues pensamos que el dibujo es fantástico. Eso también pasa, ¿eh? O sea, igual que hay gente que se pasa con la autoexigencia, hay veces que también los dibujantes pecamos de lo contrario, de pensar que, jolín, que hemos hecho un dibujo perfecto y alguien te dice, oye, mira, que es que esa nariz que le has puesto, pero tú no lo sabes ver. O sea, tú has estado centrado, te has metido en el dibujo, has disfrutado del proceso y cuando lo terminas tienes satisfacción de que lo has hecho. Y claro, que venga alguien y te diga, oye, mira, que es que le has puesto una mano al revés. Dice, Dios mío, ¿sabes? Todo el esfuerzo que he tenido y es que me está diciendo una cosa que es que no me he dado cuenta. Pues como lo de los bigotes del gato que me ha pasado a mí, ¿sabes? Que lo pensé, digo, mira, los bigotes como van a ser blancos y demás, no los hago hasta el final. Pues al final se me dio la pinza y no le dibujo los bigotes al gato, que tiene bemoles. Pues eso muchas veces nos pasa pues en cualquier dibujo. O sea, nosotros pensamos que hemos hecho una obra de arte perfecta y no es así. Entonces ahí sí que necesitas a alguien de fuera que te diga, oye, mira, no vayas por ahí porque eso que has hecho no está bien. O ese brazo es desproporcionado, o esa pierna no es correcta. Y bueno, eso nos puede llevar a pensar, oye, mira, tengo que estudiar anatomía, tengo que estudiar perspectiva. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me da terror, que no sé si... Y lo tengo ahí como... que no lo supero, pues es el tema de la perspectiva. O sea, yo no lo domino, no he estudiado, y hacer un edificio, pues para mí, pues oye, me puedo meter a hacerlo y demás, pero no lo hago porque es que me lleva muchísimo tiempo. O sea, muchísimo tiempo, y dudo mucho. Entonces, pues bueno, a ver si también me sirve a mí todo esto, pues para empezar a quitarme esos miedos y a empezar a meterme también pues con tema de paisajes, de perspectiva y demás. Bueno, ahí le estoy haciendo el humo y nada, de una manera muy sencillita, simplemente
Nada, no me he querido tampoco extender mucho ni hacerle efectos de ningún tipo. O sea, simplemente pues un hilillo de humo y fuera, y ya está, sin darle mayor relevancia. Y bueno, si os metéis en Instagram vais a poder ver otro dibujo de otro personaje que es Weekly, que le acompaña, que es un periodista, y que la verdad es que estoy satisfecho por cómo me ha quedado. Echadle un ojo a mi Instagram, lo veis, porque la verdad es que me ha gustado bastante la expresión que he conseguido hacerle al personaje. Pero bueno, ya os digo que había pensado en hacer una viñeta en este vídeo, una viñeta con los dos personajes y demás, y empuñando una pistola de Blacksat, pero es que era muy complicado. Aparte que no lo hubiese podido hacer en una capa seguramente, porque hubiese necesitado hacer un boceto, haberle sacado las tintas y demás. Pero bueno, creo que como ejercicio esto que estamos haciendo pues también está muy bien. Y de verdad, hacedlo, o sea, hacedlo. Creo que es fácil, es decir, aplicáis una silueta del personaje que tenéis en mente y luego esa silueta la vais a poder modificar y demás. Sí que es importante que deis primero el fondo, ¿vale? ¿Veis ahí? Por ejemplo, estoy agrandando el hombro, pues no pasa nada, ¿vale? Sí que es importante que lo primero, bote de pintura y fondo, ¿vale? Porque claro, luego sería más complicado pintarlo, ¿vale? El fondo. Bueno, ahí estoy dando así un aspecto más pictórico al fondo, para que quede un poquito más tradicional, por así decirlo. Y bueno, nada, ya estoy dando los últimos retoques y me parece mentira que lleve 40 minutos hablando. Soy un poco pesado, pero oye, mira, me gusta también comentaros las cosas y demás, y bueno, creo que lo hago con todo el cariño, ¿eh? Yo creo que las cosas que os digo pues son cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo y que me gusta deciroslas, pues porque mira, eso que os ahorro. Ojalá me hubiesen dicho a mí determinadas cosas como las estoy diciendo yo en su día. Me hubiese gustado, la verdad, dedicarme a esto, pero lo decidí muy tarde, cuando ya tenía 18 años, y bueno, para prepararse en España la carrera de Bellas Artes necesitas una formación que yo no tenía, porque te hace una serie de pruebas, y sí que tengo una espinita clavada de no haberme dedicado a esto, la verdad. Pero bueno, me quito la espina pues hablando con vosotros y haciendo mis dibujos y contando mis historias. Así que bueno, quieras que no, pues bueno, no dejo de estar contento también de seguir dibujando. La verdad es que para mí es una maravilla. Siempre lo digo, es como respirar. O sea, yo necesito dibujar pues como respirar. Y bueno, ya estamos acabando el vídeo y os quería recomendar la canción de esta semana. Va a ser de Frank Sinatra, que me encanta. O sea, Frank Sinatra me parece que es la voz, es uno de los mejores artistas, de los mejores cantantes que ha habido jamás. Y bueno, es la misma canción que he puesto en el vídeo de Instagram, y es Mark the Knife. Y bueno, es un tema temporal que seguro que os encanta. Y bueno, llegan las fechas de Navidad y llega Papá Noel y llegan los Reyes Magos, y yo en este vídeo sí que quería recomendaros, si os gusta el dibujo, si os gusta la ilustración, si os gusta el cómic, pues que pidáis para vosotros y que regaléis un buen cómic. Creo que es uno de los mejores regalos que te pueden hacer. Si te gusta y si no te gusta el dibujo, da igual. Hay cómics maravillosos que podéis regalar. Más que nada pues para apoyar a esta gente que se tira años haciendo un álbum, que se tira años cogiendo referencias, estudiando, haciendo un guión, que cada viñeta hay que valorarla
cada plano, cada gesto de los personajes, hay que valorarlos. Y en este caso, pues Guarnido es una persona que trabajó para Disney en animación, se nota. No creáis que ahí se llega de la noche a la mañana. Todas estas personas han llegado con muchísimo esfuerzo, han tenido que comer, se han tenido que comer muchos dibujos, muchos encargos que seguro que no nos gustarían, y para llegar ahí, como a todo en esta vida, hay que esforzarse. Eso me lo dijo mi primo Víctor en su día, cuando le dije, no, es que me encanta el cómic, y joder, ojalá algún día pudiese llegar, y me dijo, Alberto, no te creas que quien llega ahí, que llega ahí, llega por un esfuerzo muy importante. Yo conozco autores maravillosos, pues, que han empezado, a lo mejor, conozco uno, Oli Hosman, Oli, que empezó haciendo diseños para Disney también, de ropa, creo recordar, y de platos y cosas así. Y es un autor que ahora, bueno, está trabajando en la industria, en la industria de animación, y bueno, es increíble. Así que no se engañen, o sea, y no os engañéis vosotros mismos. Para destacar hay que esforzarse en el dibujo y en lo que sea. Hay que trabajar duro y no hay que venirse abajo. Así que mucho ánimo a todos, cuidaos mucho, ahora en Navidades, si vais a comer con vuestras familias, con todas las precauciones que podéis tomar, y bueno, nos vemos. ¡Hasta luego!